También es divulgadora, ahí estamos grabando, por eso ese ruidito que surgió. Divulgadora científica en Tómatelo Conciencia y en Olga. Así que un gustazo, Flor, otra vez, contar con vos Gracias. en Bueno, ese... me alegro volver a encontrarme con ustedes. Espero que hayan disfrutado y que haya, después de haber leído mis clases y volver a escuchar los audios, hayan disfrutado la propuesta. Y en este día, como les comentó recién, la idea era justamente ir desarmando ese gran mito, esa gran narración que hay sobre un dimorfismo cerebral, ¿no? Como que se presentan a los cerebros como diferentes anatómicamente y funcionalmente, de una manera totalmente dimórfica, y tratar de ir rompiendo eso que yo también aprendí como ustedes en la facu, o sea, a mí me enseñaron eso en la facultad, y después de varias lecturas uno va tratando de desarmar eso. Entonces mi propuesta es ir desarmando ese discurso y proponerles un nuevo discurso, que es la propuesta de leer al cerebro como un mosaico, que creo que es muy poderoso porque habilita a muchas otras perspectivas y trae muchas libertades y es un modelo muy inclusivo. Por eso a mí me encanta tanto. Les voy a compartir pantalla, a ver si puedo acá compartir. Ahí, ahí la ven bien, ¿verdad? Me escuchan todo, ¿no? Puedo empezar, está todo en orden. Perfecto, se escucha muy bien, así que adelante. Bueno, si ustedes me quieren interrumpir en el medio, yo no tengo problema. Por supuesto, también al final va a haber espacio para discutir, para preguntas, para compartir resonancias o ideas que se les hayan venido a la cabeza con la charla, pero si no entienden algo en el medio, por favor, me interrumpen. Bueno, entonces la idea es justamente ir desmitificando esto, ¿no? Que hay un cerebro rosa y un cerebro azul totalmente distintos desde el punto de vista funcional, anatómico, etcétera. Este modelo dimórfico en realidad responde a lo que se llama teoría organizacional activacional, que como cuentan los libros de fisiología hoy, actuales, la historia es conocida, la voy a repasar brevemente para que sepamos de qué estamos hablando. Se supone que los fetos, ven el puntero también, ¿no? ¿Sí? Bueno, los fetos Sí. masculinos, XY, tienen un gen que a las 8 semanas se expresa, que es el SRI, que fomenta el desarrollo de los testículos. Los testículos secretan testosterona, que vendría a ser esta línea azul, y antes del nacimiento la testosterona masculiniza el cuerpo del feto y el cerebro. Entonces, en la pubertad, que sería esta parte de acá, las hormonas empieza de nuevo un gran pico de testosterona, como ya bien saben, que cambia el cuerpo y actúa sobre ese cerebro que ya estaba masculinizado, haciendo que empiecen comportamientos de varón y características del varón, como por ejemplo la atracción sexual por las mujeres. En el otro lado tenemos cuando el feto es XX, no hay cromosoma Y, no hay SRI, no hay testículos, no hay testosterona, o sea, no hay nada, dice la ciencia, por default, ¿no? Como por defecto. Si nada pasa de una forma muy pasiva, los fetos son hembras. Entonces, como verán, el estradiol es esta rayita rojita, no pasa nada, 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 solo pasa en la pubertad cuando aparece, los ovarios empiezan a secretar gran cantidad de estrógeno y el estrógeno termina actuando en ese cerebro medio indefinido, pero cuando actúa en ese cerebro el estrógeno sí va a cambiar ese cerebro, también obviamente cambia el cuerpo, se empieza a transformar en una niña, en adolescente, y empiezan también comportamientos de mujer y características de las mujeres como la atracción sexual por los hombres. Ese es un poco el cuento, donde si ustedes se fijan, el dimorfismo sexual a nivel genitales y la inmutabilidad de los genitales y el dimorfismo claro de los genitales, que a veces ni siquiera es tan claro, pero bueno, pongámosle que sea claro, ese dimorfismo se traslada automáticamente al cerebro. O sea, si los genitales son distintos y las hormonas son responsables de eso, los cerebros también son distintos. Y las hormonas son responsables de eso. Entonces, tenemos acá estos cuerpos dimórficos con características sexuales secundarias no diferentes,
Y eso genera cerebros totalmente dimórficos, con aptitudes distintas y características distintas. Por ejemplo, el cerebro de la mujer tiene aptitudes lingüísticas, mayor empatía, tienen características más emotivas, mayor memoria emocional, instinto maternal, por supuesto que no puede faltar, es más intuitivo. En cambio, el cerebro del varón es mejor en el procesamiento visoespacial, tienen una tendencia a ser más sexuales, a ser cerebros más matemáticos, mejores habilidades motoras, de coordinación, son más agresivos y les gusta mucho más, son mucho más el riesgo que a los cerebros de las mujeres. Un poco se presenta esto así, y el mundo pasa a ser reflejo de estos cerebros, ¿no? El mundo es lo que reflejan estos cerebros. Entonces eso explica absolutamente todo. Explica, por ejemplo, por qué las mujeres no elegimos carreras STEM. Carreras STEM son las que están involucradas en matemática, ingeniería, tecnología, ciencia. Eso se llama carreras STEM. Entonces la explicación es, las mujeres no eligen las carreras STEM porque en realidad ellos genéticamente, innatamente, están preparadas, cableadas para otra cosa que son las tareas de cuidado, porque esos cerebros empáticos, eh, que son muy buenos para la charla, para la comunicación, son muchos mejores para las tareas de cuidado, por eso las mujeres en general son médicas, son enfermeras, maestras y sobre todo madres, ¿verdad? En cambio, los varones, con esos cerebros matemáticos y visoespaciales, como están las figuritas ahí, están preparados para otra cosa. O sea, sus cerebros son buenos para las estrategias, para los cálculos y para un montón de cosas. Para este tipo de cosas que, si nos fijamos, son cosas que tienen muchísimo más valor en la sociedad que ser maestra, ¿no? Ser un ingeniero o un estratega en la economía es mucho mejor que está más jerarquizado que ser maestra. Entonces, estos cerebros que se presentan como complementarios, ¿no? Como un discurso diciendo, bueno, somos distintos, ninguno es peor que otro, pero somos distintos, en realidad es muy tramposo, porque esas diferencias están jerarquizadas. No es una complementariedad ingenua, ¿no? O sea, las cosas para las que son buenos los cerebros de los varones se pagan mucho más, tienen no solo estatus mayor, sino que generan mucho más dinero a los países, por lo tanto están jerarquizadas más y se remuneran mucho mejor que las tareas a las cuales están vinculadas los cerebros de las mujeres. Por lo tanto, a mí siempre me gusta hablar de la trampa de la complementariedad. La idea es un poco esta. Si seguimos, vemos que los medios de comunicación amplifican muchas noticias científicas que siguen este discurso. Por ejemplo, dice, nuevo round en la batalla de los sexos. El cerebro del hombre es más rápido, pero el de la mujer se concentra más, ¿no? En, fue Clarín, un diario de Estados Unidos. La ciencia del cerebro masculino y femenino ayuda a explicar por qué las mujeres no eligen carreras de tecnología. Este es otro más, ¿no? Una vez más, perdón, la evidencia científica prueba que hay diferencias entre los cerebros de los hombres y de las mujeres. Y fíjense si llegan a ver el dibujito. El cerebro del varón está lleno de preguntas. Es un laberinto, hay números abajo, es analítico. El cerebro de la mujer, las conexiones están representadas, yo no sé, como un plumero, diría más o menos. Hay un signo de interrogación, un solo número. O sea, ya desde la gráfica ya está poniendo una posición entre lo que es un cerebro femenino y lo que es un cerebro masculino. Y la última dice, la diferencia entre el cerebro masculino y femenino empieza en el útero. Lo reveló un nuevo estudio, ¿no? De esto vamos a encontrar muchísimo. Pero también encontramos muchísimo en la divulgación científica. Estos son muy conocidos, probablemente se los hayan cruzado alguna vez. Tenemos los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Acá chiquitito no sé si llegan a ver, pero dice, se vendieron más de 50 millones de ejemplares. A mí cuando yo vi ese número me corrió un frío por la espalda. 50 millones de ejemplares vendidos. O sea, gente que consumió y se convenció de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Después tenemos como una reversión de los años 2000 de Female Brain. Fíjense, el dibujito es un cable de teléfono, ¿no? El cerebro está dibujado con un cable de teléfono. Y de Male Brain tenemos una cinta de aluminio, ¿no? O sea, la comunicación, material de construcción. Bien distintas las propuestas. También tenemos una versión local que deja bastante que desear.
que se llama Ellas, Cerebro, Corazón, Psicología de Mujer, psicólogo, bueno, y los psicólogos son dos hombres, los prólogos, y el autor también es un hombre. Esto, para que vean que no es exageración, cómo esto se traduce a la academia, a la ciencia. La primera declaración es de Larry Summers, que fue un presidente de Harvard. Las mujeres son malas para las matemáticas y la ciencia porque tienen menos habilidades innatas. Por suerte, esta afirmación en ese momento, que era en los 2010 más o menos, le costó el puesto. Leonard Sarr, que es un psicólogo estadounidense muy conocido, dice, las chicas y los chicos deben ser criados y educados de manera diferente debido a la existencia de diferencias sexuales mentalmente programadas en el cerebro. Y este personaje apoya todo este tema de la educación de colegios separados, ¿no? Las mujeres van por un lado, los hombres por el otro, y tienen que tener educación separada, no mixta, por ejemplo. Jane Damour, fue un trabajador de Google, no llegó así, pero tenía un puesto alto en Google, dice, no hay tantas ingenieras, programadoras, jefes de proyectos y directivas mujeres porque biológicamente estas tienen más interés en las personas que en las cosas, poseen mejores habilidades sociales, son más propensas a altos niveles de ansiedad y tienen menos tolerancia al estrés que los hombres. ¿No? Esto es También se armó un lío bárbaro, no sé si recuerdan esta famoso memorándum de Google, que lo terminaron echando. Pero digo, estas cosas, estas explicaciones se instalan en la sociedad y tienen consecuencias, no es solamente una anécdota. Bien, frente a todo esto, en el 2010, un grupo de científicas generan y crean lo que se llama el Neurogendering Network, que es una red de mujeres científicas que decidieron de alguna manera ponerle freno a este discurso. Se bautizaron neurofeministas y tienen dos propuestas. Una propuesta es un análisis crítico de los resultados de los experimentos y de los papers que se fueron generando desde apoyando el modelo sexual dimórfico. Entonces, por un lado va a haber una lectura crítica. Y por el otro lado, se ponen a trabajar, se ponen a hacer experimentos y proponen un nuevo modelo para explicar el cerebro humano, que trata de separarse bastante del modelo esencialista y determinista que es el modelo dimórfico, ¿no? Esa idea de que nacemos de formas distintas. Esencialmente una mujer es muy diferente a un varón porque ya estamos determinados biológicamente a ser distintos. Entonces, quieren romper con esa propuesta. Entonces, ahora les voy a dar brevemente unas propuestas de ella, unas claves de lectura de los trabajos, para que también las tengamos todas y todos, y podamos leer con criterio crítico, con pensamiento crítico, estos trabajos que apoyan el dimorfismo sexual. Entonces, lo primero que ellas proponen es, bueno, vamos a pensar si esas diferencias que se presentan son dimórficas o son continuas. Porque diferencias dimórficas, la palabra dimorfismo, formas diferentes, son realmente muy pocas. Y acá está graficado, ¿no? Ven, por ejemplo, esta es la longitud del clítoris y del pene. Eso es dimórfico. Tenemos, bueno, el clítoris, como ven acá, bueno, este gráfico no sé si están acostumbrados, acá se mide una variable, en este caso la longitud de los órganos, y en el eje Y, el número de personas que tienen esa determinada longitud. Entonces ven, bueno, el clítoris es mucho más chico que el pene, y estos picos están muy separados entre sí. Esto es dimórfico, ¿no? Los órganos sexuales son dimórficos. Igual hay, como ven, una variación. No son todos los penes iguales, no son todos los clítoris iguales, pero en general eh, los penes son más largos que los clítoris. Bien, el de abajo es la altura. En la altura ya no es tan claro esto, ya hay un continuo, las variables ocupan una continuidad en el espacio, no es que son todas en un lado y todas en otras. Hay diferencias en promedio distribuidas en un continuo, en una continuidad. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos toda esta parte de acá, que está más celestita, en el medio, medio violeta, es la parte de superposición. Entonces, va a estar la media de las mujeres en 1,60, la media de los hombres en 1,80, y acá va a haber una superposición. Por ejemplo, una persona que mida 1,70, si yo agarro al azar una persona que mide 1,70, yo no voy a poder decir si es varón o mujer,
con un 100% de certeza, porque está en la zona de superposición. Todos los valores que caigan en esta zona no me van a decir nada del sexo de la gente o del género de la gente, porque hay probabilidades, en este caso 70, es el 50% de probabilidad de que sea varón o que sea mujer. Entonces, la propuesta también desde este ángulo es que se informe en los trabajos lo que se llama tamaño del efecto. Está representado por esta letra D acá, es el tamaño del efecto, que es un parámetro estadístico que habla de las diferencias de las medias. ¿Qué tan diferentes son las medias? En el tamaño de los órganos sexuales, acá vemos que es 7 el D, es decir, están muy separados. Cuanto más grande sea el D, más separadas van a estar las medias y menos superposición o no va a haber superposición. Con un 7, como ven acá, no hay superposición. En cambio, acá, en la altura de los humanos, tenemos un D, tamaño del efecto, de 1,69. Eso quiere decir que están más cerca las medias y que hay superposición. Entonces, cuanto más pequeño sea el tamaño del efecto, mayor superposición va a haber entre hombres y mujeres. Y acá, como dato, ténganlo presente porque lo voy a traer después, que el D de 0,1 no hay diferencias. Cuando D es 0,1 están prácticamente las curvas una arriba de la otra. No hay diferencias significativas estadísticas. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es eso. ¿Cuál es el tamaño del efecto del parámetro que están midiendo? Y si realmente las variaciones son dimórficas o continuas. Y si son continuas, ¿cuál es el D? ¿Cuál es el tamaño del efecto? Otra cosa a pensar, ¿son directas o indirectas? O sea, son directas las diferencias que encontramos. Por ejemplo, acá, bueno, está representado un cerebro de caricatura de un varón y una mujer. Las diferencias, ¿son directas y están relacionadas directamente al sexo? Es decir, ¿dependen de las hormonas sexuales y de los cromosomas sexuales? ¿O son indirectas? Esto es que dependen de otra variable. Por ejemplo, el peso, por ejemplo, el tamaño del cerebro. O sea, no sé, yo decimos, bueno, el cuerpo calloso es más grande o el amígdala es más grande en los hombres. Vamos a hablar de la amígdala, que fue una compañera en las clases nuestras. La amígdala es más grande de los hombres. Ahora, ¿qué significa? Porque por ahí es más grande en los hombres porque en realidad el cerebro es más grande, no porque sean hombres. Es decir, que el tamaño de la amígdala está ligado al tamaño del cerebro, no al sexo de la persona. ¿Se entiende? O sea, entonces eso tenerlo bien claro. Siempre hacer una corrección por tamaño, sobre todo cuando hablamos de neurociencia, porque ya desde el siglo XIX sabemos que el cerebro de los varones es un 10% más grande que el cerebro de las mujeres. También el hígado es más grande y también el corazón es más grande. Entonces, son cuerpos más grandes, en promedio estoy hablando, y por lo tanto hay que tener eso en cuenta. Por ahí vemos diferencias ligadas al tamaño, no, o a la distribución de la grasa en otros parámetros, y no directamente al sexo. Si no se entiende algo, me avisan, por favor, ¿eh? Bien, otras cosas a preguntarte. ¿Las diferencias son transientes o permanentes? Las diferencias que estamos viendo son, como por ejemplo, las diferencias de los genitales son permanentes, no cambian a lo largo del tiempo, cambian muy poquito. Pero las diferencias en el cerebro que estamos evaluando dependen de la edad. Una cosa es un cerebro de un niño, una cosa es un cerebro de un adolescente, y otra cosa de un adulto, y otra cosa de un adulto mayor. Entonces, las hormonas cambian, los perfiles hormonales cambian, la edad cambia, todo, un montón de cosas cambia. Entonces, ¿esto es realmente fijo o estamos viendo una foto nada más? El cambio es en una foto. En la adolescencia, vamos a ver en un rato, va a haber cambios. ¿Eso significa que esos cambios van a estar toda la vida? Y no, ¿no? Bien. Em, ¿Son dependientes o independientes del contexto? Eso también hay que pensarlo. Porque no es lo mismo un cerebro de un ajedrecista que un cerebro de un chico que juega al fútbol, ni uno que hace malabares, o de un pianista, o de una persona que no hace nada, sedentaria. No es lo mismo. Los hábitos, la educación, ni hablar, el nivel social. Hay un montón de cosas que impactan en el cerebro, como vamos a ir viendo durante la clase. Entonces, y muchas veces, cuando uno lee los papers generalmente dicen, bueno, papers, hay tantas mujeres, tantos varones, tanta edad, discriminan, no sé si están acostumbrados a ver literatura científica, pero ahí cuando hablan de la muestra, de quiénes son los que participan en el estudio, generalmente dicen la edad, el género y pocos datos más, pero no está reportado el nivel de educación.
no está reportado el nivel social, no están reportados los hábitos, los hobbies de las personas. No tenemos ni idea quiénes son esas personas. Y con esas personas las meten todas en una estadística y dale, va. Y pueden ser realmente muy diferentes. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Ni hablar si ustedes van a encarar un estudio. Y otras cosillas, ¿ah? El tamaño de la muestra de los trabajos que leemos. A veces se afirman cosas con un N12. Entonces, eso también hay que mirarlo cuando uno lee o evalúa un trabajo científico. La replicabilidad. Hay trabajos, por ejemplo el de Baron Cohen, que es uno muy famoso, por ahí la gente que está más en autismo lo conoce, a Baron Cohen. Él dice, los bebés se focalizan más en las cosas y las bebas en las personas. Hizo un trabajo donde miraba dónde miraban los bebés chiquitos, casi recién nacidos, y eso dijo que las diferencias eran innatas. Ese trabajo no lo pudo replicar nadie. En ninguna parte del mundo se trató de replicar y no fue replicado. Entonces, también yo los invito y las invito, lean metaanálisis, que son trabajos que evalúan a muchos trabajos juntos, ¿no? Un metaanálisis puede elaborar 100, evalúa 100 trabajos y saca las conclusiones de los 100 y las compara. Entonces, acostúmbrense a buscar eso, los metaanálisis, porque los trabajos aislados quizás no son replicables y uno piensa que eso es la verdad absoluta. Hay que también leer con criterio la ciencia, ¿verdad? Entonces, eso también es una recomendación. Y la otra cosa para tener en cuenta que sobredimensionamos las diferencias y hay un sesgo hacia las diferencias que viene un poco, cuento del dibujito este. No están estos Pinky Cerebro, que uno le dice al otro, vamos tras el asterisco, porque hay que publicar, hay que sobrevivir y hay que publicar. Entonces, si hay una diferencia significativa, se publica y se dice, esto es diferente. Ahora, cuando no hay diferencias, se manda al cajón. Esto es propio, es un vicio que tiene el sistema científico, ¿no? Entonces, hay cajones en todo el mundo llenos de datos de que las cosas no son distintas. Y eso no se publica, no se mira, no existe. Entonces, hay un sesgo hacia las diferencias. Quizás por una diferencia hay 10 que no son y no lo sabemos. Entonces, también hay que tener en cuenta eso y ser críticos también de esas cosas. O sobre todo cuando nosotros nos dan distintas las cosas y estamos haciendo un trabajo científico, bueno, decir en algún lugar, dejar entrever, aunque no se publique el gráfico en la discusión, medimos tal cosa y dio diferente. ¿No? Me parece que es un ejercicio, y perdón, no dio diferente. Creo que es un ejercicio que todos los que tenemos en ciencia tenemos que aprender a hacer, aunque sea un renglón en la discusión. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos papers y desarmando unos papers, algunos muy famosos. Eh, este fue en el 2014, salió en la prensa, ya rebalsó la ciencia, la academia y se fue a la divulgación, a la prensa, fue muy conocido. Tiene muchos problemas, vamos a ir viendo algunos problemas. El paper dice que esto es un conectoma, ¿no? Cada puntito es un grupo de neuronas y las líneas serán axones que van hacia otro grupo de neuronas, formando lo que son las conexiones de las neuronas, ¿no? Lo que llamamos conectoma o arquitectura neuronal, conectiva. Entonces, decían que el cerebro del varón, la comunicación de las neuronas era en cada uno de los hemisferios. Tenían más comunicación intrahemisférica. En cambio, las mujeres tenían entre hemisferios. Entonces, con estos datos empezaron a hacer otras elucubraciones que, por ejemplo, decían que entonces un cerebro asimétrico como este, como el varón que se comunica adentro de uno y adentro de otro, tenía compartimentalizado el conocimiento y eso era mucho más, de alguna manera facilitaba las tareas de focalización como las visoespaciales, que demandan mucha atención, hay que tener un foco atencional muy preciso para hacer tareas de espacio porque demandan mucho. Y tener un cerebro separado, que funcione casi separado, eso era mucho mejor para las habilidades espaciales. En cambio, el cerebro de las mujeres, como tiene conexiones por todos lados, había como más ruido, entonces, y para conectar la parte derecha del cerebro del lenguaje y la parte izquierda del cerebro del lenguaje, se hace falta muchas conexiones que tenían las mujeres, entonces las mujeres, un cerebro así, donde hay una interrupción de la comunicación, sirve para las habilidades verbales y para la multitarea. Entonces también este paper de alguna manera coronaba que las mujeres eran mejores para la multitarea, podían ocuparse de los chicos, de la casa, de contestar WhatsApp, del trabajo, todo junto, mientras el varón tenía que ocuparse de una sola cosa, pues sus cerebros están planificados para focalizarse, ¿no? Son más focalizados y nosotras podemos con todo, básicamente. Bueno,
Desde el Neurogendering Network se hizo un metaanálisis, se hicieron una revisión crítica de 40 años de los estudios de las simetrías y las asimetrías del cerebro, de todos los trabajos, y publicaron un trabajo que es este, donde ellas explican que en realidad, después de analizar todo esto, no es verdad que un cerebro asimétrico sea mejor para tareas espaciales. Encontraron que un cerebro asimétrico puede ser bueno para tareas espaciales y había muchos que también eran buenos para tareas verbales. Y que un cerebro simétrico, como el de las mujeres, también era bueno para tareas espaciales y también para verbales. Es decir, que no es que había, no estaba dividido el asimétrico para el espacio, el simétrico para el lenguaje. Eso no era cierto, los datos no decían eso. Entonces, que se empezara a hablar, bueno, que nada, que empezaran a decir las cosas como son y no con ese sesgo tan fuerte que imprimió este trabajo. También, leyendo el paper, el de estos dibujitos, los mismos autores dicen que las diferencias no son cuantitativas, sino, perdón, que no son cualitativas, son cuantitativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es verdad que el cerebro del varón es todo así y el cerebro de la mujer es todo así. No son cualitativamente distintos. Las diferencias son cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro del varón tiene estas conexiones, pero también tiene conexiones entre hemisferios. Lo que pasa es que no las pusieron acá. Y las de las mujeres también tiene conexiones en cada uno de los hemisferios, pero tampoco las dibujaron. Entonces se les escribió a los autores, se les dijo que si las diferencias son cuantitativas, como ellos dicen, que tienen que poner, o sea, que estos dibujos ya tienen sesgo en sí mismos estos dibujos, porque no responden a los propios resultados que ellos dicen. Pero no lo quisieron cambiar. O sea, no quisieron cambiar y estos dibujos recorrieron el mundo. No sé si alguno se acuerda de haberlo visto en algún lugar. Pero en realidad, bueno, ya desde la misma gráfica elegida y desde el mismo dibujo, ya no están siendo fieles con la verdad del propio trabajo. Este otro, este también es muy gracioso, ya lo sacan de un banco de cerebros, de 5.000 cerebros, analizan, y lo que ven es el volumen de distintas regiones del cerebro, ¿no? Acá es el volumen del cerebro total, donde este es la campana rosa de las mujeres, la azul es de los varones, esto es tamaño, y este es el número de personas con cada cerebro de cada uno de estos tamaños. Bueno, son diferentes si es un D de 1,41, pero también lo sabíamos del siglo XIX, no es nada nuevo. Está bien que la ciencia se tiene que ir verificando, pero, no, pero fíjense cuando ven, por ejemplo, el hipocampo o la amígdala, acá la tenemos. Fíjense la superposición, o sea, cualquier valor de acá, o sea, cualquier valor de esta superposición, este valor de volumen de amígdala, yo tomo ese valor, yo no puedo viendo ese valor saber si esa amígdala es de un varón o una mujer. No puedo, por la gran superposición que hay. Es decir, el volumen de la amígdala no me está diciendo nada de ese cerebro. Esta parte de acá, que están pintados de colores, es el volumen de las cortezas cerebrales y pusieron cuando la corteza es más grande, pintan la corteza de celeste, cuando es, y cuanto más grande es, más intenso es el color, y si las mujeres tenían una corteza más, este es el grosor, la pintan de rosa. Bueno, por supuesto, lo que se pidió es que corrigieran por el tamaño del cerebro. Y ellos mismos están diciendo en el trabajo que los cerebros son distintos. Entonces, cuando hablan del volumen cortical, ese volumen cortical está dividido por el volumen del cerebro. Entonces, ellos no lo habían dividido, se pide que se divida, y cuando lo dividen, da esto. Miren esto. Prácticamente no están pintadas las cortezas, no hay resultados, no hay diferencias. Todo lo que acá falta es que no es diferente, solo le quedó diferencia de 0,18, casi nada, bueno, 0,1 era el corte, ¿no? 0,18 en el hipocampo. Parece un chiste. Entonces, cuando hicieron la corrección por tamaño y tuvieron estos resultados, se les pidió a los autores que cambiaran el título, porque el título es súper rimbombante. Es diferencias sexuales en el cerebro humano adulto. O sea, estas son las diferencias sexuales en el cerebro humano adulto. O sea, es un chiste, la verdad que es un chiste, da ganas de llorar, porque claramente casi no tienen nada en el trabajo. Bueno,
hasta acá un poco las críticas para que vean que hay que leer con mucho ojo los papers que se publican. Y ahora quiero charlar un poco la propuesta de Daphna Joel, una de las fundadoras del Neurogendering Network. La voy a explicar un poco con detalle porque creo que vale la pena que se entienda. Lo que hace la neurociencia canónica o tradicional, o todos los trabajos que acabamos de ver, es agarrar una región del cerebro, por ejemplo, no sé, acá la corteza prefrontal, y la mide en el muchacho uno, la misma la mide en el muchacho 2, en el 3, en el 4, y hacen la campana celeste. ¿No? Ven el volumen y hacen la campana celeste. Después agarran la misma zona de la corteza prefrontal y midan la corteza en la mujer uno, bueno, 3, bueno, 4, en todas las mujeres y hacen la campana rosa. Y comparan rosa contra celeste, calculan un D, 0,39 y dicen, ah, bueno, acá son diferentes. Hay grandes diferencias en la corteza prefrontal, ¿no? Bueno, lo que va a proponer Daphna Joel es otra cosa totalmente distinta. Ella va a decir, bueno, no hagamos esto. Analicemos estadísticamente las cosas distinto. Agarremos una corteza, por ejemplo la prefrontal, y midámosla en este varón y pongamos este dato acá. Después tomemos otra región de la corteza y pongámoslo acá. Otra región de la corteza y pongámoslo acá. O sea, agarremos una persona y midamos todas las cortezas de esa persona y la ponemos acá en esta fila que está acá. Entonces, uno es este señor. Y todas estas columnas son las distintas cortezas que midieron. Después agarran al señor 2 y miden todas las cortezas del 2 y lo ordenan. Agarran a la mujer 3, midan todas las cortezas de 3 y así con la mujer, también con la 4. Y después agarran, por ejemplo, una corteza, esta que está acá, la frontal superior, que es una de por acá, y la grafican en todos los valores, sin importar de quién es quién, de qué es qué. La grafican toda. Y les va a dar una campana. Y la parten en tres regiones. Entonces, simétricas, ¿no? Entonces dicen, bueno, el extremo superior, mayor, más grande, se lo vamos a pintar de celeste porque el canon dice que los hombres tienen cortezas más grandes. El más chico lo vamos a pintar de rosa, porque las mujeres dicen que tienen las cortezas más pequeñas, y lo del medio lo vamos a pintar de blanco. Entonces le adjudican un color a cada uno de los valores, como está representado acá, ¿no? Esta de 0,3 es grande, está en esta parte, entonces la pintan de celeste. Una del medio caería en el blanco, y esta de 0,2, que es chiquita, la pintan, por ejemplo, de rosa. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, miren qué obtuvieron. Esto obtuvieron. O sea, nada que ver. El, cada fila de acá, cada rayita de acá es una persona, cada fila. Todas estas son las mujeres, todos estos son los varones. Y cada columna es una región del cerebro, es una corteza cerebral, el volumen de una corteza cerebral. Entonces, lo que se ve acá claramente, por ejemplo, esta mujer tiene esta corteza, que no me importa ahora el nombre, pero la primera es grande, es como la de un varón, la segunda es la de un varón, la tercera es un intermedio, varón, 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 intermedio, intermedio, mujer, mujer, varón. Es decir, que no son todas las cortezas de la mujer iguales y no son todas las cortezas de los hombres iguales. Es decir, que este cerebro que está acá, todo celeste, no existe. Y este cerebro que está acá, que es todo rosa, no existe. Las mujeres tienen partes que son de varón, partes que son de mujer y partes que no son de nadie. Los cerebros son como estos que están acá. Por eso el nombre de cerebro en mosaico. Es decir, que cada corteza es independiente de la otra, tiene sus propias reglas y según cómo se haya usado, las experiencias que haya tenido, va a tener un volumen distinto a la corteza de al lado. Eso es lo que está demostrando este. Y cerebros como estos de acá arriba, si se fijan, hay, pero son recontra poquitos. Por ejemplo, yo porque ya los conozco, pero acá hay uno, acá hay una mujer que es toda rosa, consistentemente rosa hasta el final. Y por acá creo que había un hombre que era todo azul. Pero esos son el 2% de la muestra. Y son muchas personas, como pueden ver acá. Es decir, que esos cerebros con los cuales nos comparan a todos, esos cerebros rosas y azules con los que comparan a todos los humanos, no existen. Porque acá claramente se ve que cada uno es la propia versión de sí mismo, cada uno es su propio cerebro. No, mi cerebro es el mío y no va a ser igual a ningún otro cerebro.
Y esto lo pudo hacer Joel porque no pensó en medias, no pensó en promedios. Cuando uno piensa en promedios, pierde la individualidad. El promedio, ¿qué es lo que hace la ciencia canónica? Canónica agarra una región y promedia todo. Si yo promedio esta columna, y sí, es rosa. Si la promedio, ¿ven? Si la promedio, predomina el rosa. Si promedio esta de acá, predomina el celeste. Pero es porque estoy haciendo promedios. Y al ser promedio, disuelvo las diferencias individuales. No somos promedios, somos personas que tenemos cerebros únicos e irrepetibles. Entonces, ustedes se estarán, bueno, están haciendo una especialización en adolescencia y se estarán preguntando, bueno, ¿qué pasa entonces con la adolescencia? ¿Qué pasa en este periodo? Entonces me quiero detener un poquito ahí antes de seguir avanzando. Habíamos visto esta diapo de arriba, este dibujito de arriba lo sacamos ¿Terminaron antes? de la clase. Sí, Entonces, tengo un ojo porque no ¿hay entendía. alguna pregunta? No, Yo bueno, siempre hago esto. Si no llego, aviso. bueno, hay un micrófono abierto, creo. Bueno, ahí se cayó. Bueno, este gráfico que habíamos visto en la clase, habíamos visto que las mujeres tenían una pubertad anterior al varón, ¿no? Más o menos en 2 años es anterior. Entonces, como decíamos, ¿no? Las diferencias son permanentes o son transientes. En la adolescencia uno va a encontrar diferencias. Si yo agarro un cerebro de una niña de 13 años y un nene de 13 años, van a ser distintos. Por supuesto que van a ser distintos, pero van a estar en etapas de desarrollo distintas. Yo no los puedo comparar. Porque la amígdala que crece con las hormonas sexuales, la amígdala de la mujer va a ser mucho más grande a los 13 años que la amígdala de un varón de 13 años. Pero porque están en etapa de desarrollo distintos. Entonces también hay que tener cuidado de las diferencias que se encuentran en la adolescencia. Hay muchos libros sobre eso también, bastante flojo de papeles para mi gusto. Entonces hay que tener cuidado de eso. Em, la amígdala al crecer en la mujer, el estradiol hace crecer la amígdala, como está dibujado acá, el estradiol impacta en el cerebro de las mujeres, crece la amígdala, y la amígdala al crecer también de alguna manera toma un poco de protagonismo en el circuito de las emociones y termina manejando mucho la red de saliencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la red de saliencia en la clase? Entonces, la red de saliencia que está captada por la amígdala va a estar captada por la amígdala primero en una mujer, porque el estradiol aparece primero. Entonces, por supuesto que una mujer de 13 años va a tener características, intereses y características psicológicas, si quieres, intereses distintos que un varón de 13, porque ya tiene una red de saliencia captada por una amígdala que está crecida por sus hormonas sexuales. Sus intereses cerebrales, su atención es otra, cambia, como habíamos visto en la clase. En cambio, el varón va a tardar, porque su red de saliencia todavía no está comandada por una amígdala que todavía es pequeña hasta que también, y en esto quiero ser muy clara, el estradiol aumenta la amígdala del varón a los 14, 15, y el estradiol es el que tiene impacto sobre el cerebro. Porque la testosterona se aromatiza, o sea, ahora vamos a ver bien en una diapositiva, pero se transforma en estradiol. La testosterona, no sé si se acuerdan cuando cursaron bioquímica, ustedes que son médicas y médicos, alguien como yo les debe haber enseñado que la testosterona se transforma en estradiol por aromatización de un anillo. Entonces, es un precursor natural del estradiol. Y el cerebro está lleno de una hormona que se llama aromatasa, que transforma testo en estradiol. Entonces, el cerebro de la mujer y el cerebro del varón están modelados por la misma hormona, que es el estradiol. La única diferencia es que está 2 años antes que el otro. Y eso creo que es muy importante, porque pensamos a los sistemas hormonales también como dicotómicos. El sistema hormonal del varón y el sistema hormonal de la mujer. Entonces, las hormonas sexuales femeninas, las hormonas sexuales masculinas. Yo detesto la palabra de femenina masculina con las hormonas sexuales, porque como verán ahí, ese estradiol es estradiol, ni es masculino, ni femenino, ni nada. El estradiol opera en los cerebros de los hombres y las mujeres. Eh, bueno, los ovarios liberan un montón de testosterona y estradiol en la mujer, las adrenales liberan un montón de andrógenos en la mujer. En el varón, la testosterona, bueno, lo liberan los testículos, pero en el cuerpo, en la periferia, decimos, en los tejidos, se transforma en estradiol. Entonces también los hombres tienen grandes cantidades tisulares de estradiol, por ejemplo. Esto está representado acá un poquito mejor con las fórmulas químicas, porque no puedo con
mi profe de bioquímica. Entonces tienen acá la testosterona, la enzima aromatasa la transforma en estradiol. Esto va a ser en el ovario, generalmente en las mujeres, y en los varones es en la periferia. Pero ocurre lo mismo. O sea, grandes cantidades de testosterona se transforman en estradiol. El estradiol es el que masculiniza, por lo menos en las ratas, masculiniza el cerebro de las ratas. Hay muchos papers muy lindos que si les interesa se los puedo dar. Mecanismos de la endocrinología, por ejemplo, publicó estradiol como la hormona masculina, ¿no? Como una hormona masculina. El estrógeno en la fisiología del macho. O sea, hay un montón de evidencia que muestra que en realidad efectos que pensábamos que hacía la testosterona los hace el estradiol en el cuerpo del varón, ¿verdad? Las pocas cosas que hace la testosterona, en realidad la testosterona, podría ser sincera, no hace nada, porque se transforma o en estradiol o se reduce en la posición 5, como ven acá, que esta doble ligadura se vuela, y se reduce a dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona es la que pega en el receptor de andrógenos, en el famoso AR. Entonces, muy pocas cosas están mediadas por el AR, o sea, por la DHT en el varón. Generalmente cosas que están ligadas a los caracteres sexuales secundarios del cuerpo, como el desarrollo de los genitales, bueno, eso es primario, ¿no? Bueno, internos y externos, el engrosamiento de las cuerdas vocales, de la laringe, el pelo en el cuerpo, el aumento de la masa muscular y la distribución de la grasa. O sea, el anabolismo de la testo. De lo que no es la testo, es la DHT en realidad. Entonces, esas pocas cosas sí están mediadas por la transformación de testosterona en dihidrotestosterona. El resto de las cosas que pensábamos que hacía la testo, las hace el estradiol. Entonces esto cambia bastante la manera de ver al sistema hormonal y también de entender los cambios. No hay cambios, no son los cuerpos, no hay dos cuerpos distintos, no hay dos Homo sapiens distintos, con hormonas distintas, con cerebros distintos. Eso es una ficción que tenemos que tratar de romper, porque es una ficción que genera mucho daño, sobre todo para las mujeres que sacan la peor parte en esta ficción. Bien, y el hipotálamo me dirán también, ¿no? Bueno, pero Flor, ¿qué pasa con el hipotálamo? Porque el hipotálamo, bueno, voy rápido por el hipotálamo. Después, si quieren charlar de algo en especial o profundizar cuando hagamos todos juntos, podemos profundizar. En las ratas, en los roedores, hay núcleos que son dimórficos, que son distintos hipotalámicamente. Los que tienen nombres que no vienen al caso, que están ahí puestos en la diapo, pero no vamos si no vamos a tardar un montón. Pero una cosa que quiero que quede clara también cuando hablan del hipotálamo. El hipotálamo de los animales, incluido el nuestro, sus características, la construcción de ese hipotálamo va a depender de las características reproductivas y sexuales de esa especie. Que haya diferencias hipotalámicas en las ratas implica algo en la reproducción de las ratas o de los roedores. No necesariamente, nuestra reproducción es muy distinta a la de ellos, pero muy distinta. Nosotros podemos tener sexo cuando queramos, cuando tengamos ganas. No necesitamos, no tenemos estacionalidad, no tenemos época reproductiva, no tenemos celo, eh, incluso hasta tenemos menopausia, los bichos no tienen menopausia, o sea, andropausia, somos muy distintos. Entonces nuestro hipotálamo no tiene por qué ser igual al hipotálamo de los roedores. Quizás ustedes no caen tanto en esto porque siempre trabajan con humanos, porque son médicos y médicas, pero bueno, en la ciencia más dura, donde el modelo es el ratón, hay extrapolaciones muy peligrosas permanentemente de los hipotálamos, que sí son distintos, de hembras y machos de roedores a humanos. Estudios en hipotálamo humano indican que no hay tantas diferencias, prácticamente no hay diferencias. Estos son estudios post-mortem del tamaño de los núcleos del hipotálamo, núcleos que son dimórficos en la rata. Fíjense que en los humanos hasta los 5 años no hay nada, o sea que no es que las hormonas sexuales cambiaron el hipotálamo en el útero, porque desde que nacen hasta los 5 años no hay cambios en el hipotálamo, o sea que estas cosas no somos como las ratas, eso está claro. Después se empiezan a dividir las curvas, y fíjense que hay mucha superposición. Los cuadraditos son los hombres, perdón, los triángulos son los hombres, y acá tienen un hombre, en la curva de las mujeres son los círculos, acá tienen un círculo que está en la curva de los varones. Es decir, los D realmente hay mucha superposición. Entonces, la pregunta es, si los cerebros de los roedores son tan consistentes, ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué tenemos de distinto? ¿Qué tiene distinto el cerebro humano que no tienen los cerebros de los roedores y el resto de los animales, incluido los monos, los chimpancés? Acá este es un chimpancé y este es un macaquito. Este trabajo es muy lindo porque muestra el volumen
de la sustancia blanca y la sustancia gris a lo largo, desde que el animal es un bebé hasta que entra en la adolescencia. Todos los animales que están acá, los Homo sapiens incluidos. Y van mirando eso. Como ven, este es el cerebro, por ejemplo, este es el volumen de la sustancia blanca del macaco, desde que nace hasta los 4 años. Es una recta plana, no cambió el volumen. Prácticamente nace con un cerebro como el que tiene, o sea, nace con un cerebro y se mantiene constante hasta la pubertad del macaco. ¿Qué pasa con el chimpancé, que es este de arriba? Esta es la sustancia blanca. Aumenta 2 veces en los primeros 2 años. Aumenta 2 veces el volumen de sustancia blanca, que es conectividad cerebral, plasticidad en las conexiones, en el conectoma. Y en el del medio estamos nosotros. Que la escala esta está un poquito distinta a esta, pero si se ve esta rayita es mucho más empinada. Entre el 1 y los 2 años aumenta 10 veces la conectividad cerebral. Es decir, que nuestro cerebro realmente se va construyendo, y el del chimpancé también, no el de macaco, se va construyendo a medida que crecemos. Y se hacen conexiones nuevas mientras vamos creciendo. Nuestro cerebro en el útero no se termina, se termina en el mundo. El útero es solo una etapa del desarrollo de nuestro cerebro. La mayor parte se hace afuera, interaccionando con el medio. Esto lo voy a ir rápido porque ya lo di en la clase de ustedes, pero bueno, lo suelo dar cuando doy este tipo de charlas, que es que aumenta la sinapsis hasta los 2 años, 4 años, y después empieza, nosotros lo vimos con la adolescencia, empieza el pruning. Acá esto les puede hacer acordar a la clase, son las distintas cortezas que tienen distinto ritmo de pruning. La corteza visual, que es esta, la occipital, a los 8 años termina el periodo crítico y ya no se cambia más. De 0 a 8 años modelamos nuestra capacidad de la visión, y fíjense acá, el lóbulo frontal, que es el que se madura en la adolescencia, está bien abierto y empieza de los 8 años más o menos hasta los 20 estamos con pruning, estamos remodelándonos. Y cada corteza tiene su ritmo, cada corteza le pasan cosas distintas según vaya interaccionando con el ambiente, siguiendo la famosa regla de las que cablean juntas, las que van a disparar juntas se van a cablear juntas, formando circuitos, y las que no disparen con esas conexiones se van a cortar, las microglías se las van a comer. Lo que se usa queda, lo que no, no. Entonces cada corteza tiene una historia que contar, distinta, y por lo tanto tiene sentido el cerebro en mosaico. Estos mecanismos moleculares del desarrollo también apoyan la hipótesis del mosaico, porque cada corteza tiene una historia. Em, La plasticidad dura toda la vida, por suerte, no solamente en el periodo de la niñez y la adolescencia. Los taxis de Londres son muy conocidos, este experimento donde miden antes de hacer el examen y después de dar el examen el volumen del hipocampo. Parece que en Londres, o por lo menos cuando hicieron estos trabajos, que son del 2005, 2006, no se usaba GPS. Los tipos manejaban Londres, tienen calles muy enrevesadas, y el examen implicaba tener el plano de Londres en la cabeza, ¿no? Memoria espacial a full, que descansa generalmente, mayormente en el hipocampo. El volumen del hipocampo de los taxistas cuando daban el examen aumentaba. O sea, crecía el hipocampo por estudiar los planos de Londres y por manejar en Londres. Y cuando la gente se fue a la jubilación, es un estudio monstruoso en el tiempo, como pueden intuir. Cuando los que se jubilaban los buscaban 10 años después, 5 años después, el hipocampo volvía a achicarse. Es decir, es muy plástico nuestro cerebro. Nuestros o el cuerpo calloso se estudió de pianistas. Los cuerpos callosos de pianistas y el volumen de las fibras mielinizadas de los pianistas, no se puede creer cómo manejan los hemisferios. Es decir, probablemente mi cerebro de cualquier varón sea mucho más parecido a nuestro cuerpo calloso que el mío y de esa mujer, aunque las dos somos mujeres, porque ella tocó el piano toda la vida y yo no. Entonces depende mucho lo que hagamos con nuestro cerebro. Nuestros cerebros hablan más de las vidas que tuvieron y que tienen que de nuestros genitales, porque lo que los va a ir marcando van a ser las experiencias y sus hobbies, porque lo que le pasa al cerebro va a cambiar la fuerza sináptica, va a cambiar el grosor de la mielina, va a cambiar el número de sinapsis, cambia realmente los circuitos.
Entonces no hay propiedades esenciales en ningún cerebro. No es que existe el cerebro, no existe el cerebro mujer. ¿Cuál es el cerebro mujer? Y yo qué sé, depende de que haya hecho esa mujer. Lo mismo que un varón. No hay propiedades innatas y esenciales en el cerebro humano. Esa es lo grandioso del cerebro humano. Es un cerebro que nace sin terminar, nace justamente que nazca sin terminar, es el gran desafío y la gran posibilidad de plasticidad que conlleva tener un cerebro que lo vamos a ir armando mientras vivimos, que no le pasa a todos los animales, a los chimpancés un poquito y al resto no. Bueno, este también es un paper que cuando yo lo leí me quedé muda, es muy lindo. Le plantean a personas un dilema moral y le piden que lo resuelvan. Entonces ven que hay como dos grupos grandes, ¿no? Un grupo que lo resuelve, esto es un fMRI, una resonancia magnética funcional. Se prende la corteza frontal, esta parte superior a este grupo de personas, y a la otra, casi la órbito frontal, ¿no? Otra cosa. Entonces, ¿qué diría el canon, ¿no? El discurso, bueno, la gran división de los cerebros son mujeres y hombres, las mujeres deben ser uno, los hombres son los otros. Pero no, fíjense quiénes son quién. Estos son cristianos y estos son no religiosos. Es decir, la religión que profesan cambia el funcionamiento del cerebro. No se divide entre hombres y mujeres la resolución del dilema, sino en sus creencias. Y también acá otro ejemplo muy lindo de esto es entre chinos de China, que viven en China, y gente de Estados Unidos. Entonces, les miden primero la representación de ellos mismos. Les dicen un montón de adjetivos y si ellos tienen que pensar cuáles adjetivos los representan. Y les miden en el escáner qué parte del cerebro se prenden. Y lo que ven es que cuando ellos piensan en ellos mismos, se prende la corteza prefrontal. En los chinos y en los yanquis, las dos, se prende la corteza prefrontal. Entonces le dicen, bueno, ahora piensen en sus madres. ¿Qué adjetivos representan a sus madres? Y los escanean. Los yanquis se les prende la corteza de la ínsula, otra corteza, y a los chinos de nuevo la corteza prefrontal. Es decir, que los chinos representan a ellos y a las madres en la misma corteza, los americanos en dos cortezas distintas. ¿Qué significa esto? En realidad no sé, yo no soy psicoanalista, supongo que para un psicoanalista debe ser algo bastante llamativo, pero y no tanto importa qué significa a nivel fisiológico, lo importante es lo que significa a nivel de lo que la cultura va haciendo de los cerebros. Eso es lo importante. Es decir, vivir en China y nacer en una cultura china y en una cultura americana cambia el funcionamiento del cerebro. Otras partes del cerebro se usan para pensar las mismas cosas. Es decir, la cultura los cambia, una práctica social como la religión dentro de una cultura también los cambia. Entonces yo creo que ya podemos imaginar lo que vivir en un mundo con géneros puede cambiar el cerebro. Si un mundo con géneros va a generar cerebros que intenten tener un género, porque el mundo está generizado y vivimos rodeado de expectativas familiares, sociales, deseos, mandatos, estereotipos de género. Nuestros cuerpos son hablados por esta sociedad todo el tiempo. Estás gorda, estás flaca, estás no sé qué, estás no sé qué. Es más, gracias a las nuevas ecografías 4D, 5D, nuestros cuerpos son hablados antes de que nazcamos. Se dicen cosas de nosotros antes de que respiremos. Si la nariz es de fulano, no sé qué, tiene el mentón del tío Pedro, qué sé yo, cualquier cosa. Imagínense lo que pesa el género, ¿no? Lo que se dice de nuestro género, desde que estamos en el útero. Ya se está hablando de nuestro género, ya se están pensando colores, se están pensando profesiones, se están pensando nombres, se está pensando toda una historia sin que esa persona todavía haya salido al mundo, ¿no? Entonces, este nuevo modelo que se propone desde el neurofeminismo es considerar, como dice ahí, ahora el cerebro es reflejo del mundo. El mundo se encarna en el cerebro. El cerebro hace carne, hace circuitos, toda la experiencia cultural, género incluido. Entonces, totalmente distinto al otro, donde el cerebro solamente, el mundo era la proyección de ese cerebro. Acá no, el cerebro es permeable al mundo, encarna el mundo, se circuitea el mundo en ese cerebro. Y esto es muy importante porque entonces, si encontramos diferencias biológicas, no tienen por qué ser innatas. Si encontramos diferencias biológicas, esas diferencias pueden ser producto de un cerebro encarnado, no producto de algo cableado innato.
Y esto para mí es fundamental para cambiar la manera de pensar. Cuando encontremos diferencias, como decían las neurofeministas, esas diferencias son, son independientes o dependientes del contexto. Y bueno, probablemente sean dependientes del contexto, de lo que yo hago con ese cerebro. No que es totalmente independiente, esencial, innato, inmutable, determinado por una carga genética o por un determinados genitales. Bien. Entonces, si los cerebros, ya falta muy poquito, no quiero extenderme mucho, ¿están para seguir un poco más? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, si los cerebros no son ni puros ni estáticos, ¿cómo serán nuestros comportamientos? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces hicieron metaanálisis de comportamientos ya, no de estructuras cerebrales, Janet Hyde hizo un metaanálisis de 124 trabajos donde midió el tamaño del efecto de un montón de test de neuropsicología, ¿no? Por ejemplo, y encontró esto. Esta es la agresión física. Fíjense el grado de superposición. Bueno, la campana rosa son las mujeres, los hombres la celeste, superposición negro. Un 70% de superposición. Esto quiere decir que de cada 100 personas, 70 personas por su grado de agresividad, yo no las voy a poder asignar a ningún grupo. O sea que el grado de 170, ¿eh? No tengo ni idea su género o su sexo por qué tan agresivas son. No lo voy a poder determinar. Su grado de superposición enorme. La producción del lenguaje tiene un 87% de superposición. Un D es muy chiquito, 0,33. Entonces, parece que tampoco es tan cierto que ellos pelean y nosotros charlamos. O sea, realmente la superposición es muy grande, pasó con muchas otras habilidades, visualización espacial, ternura, fíjense, también hay una superposición muy grande. Habilidades matemáticas, a mí me gusta esta, un 93, dice, 90, bueno, 94% de superposición, percepción espacial. Es decir, en los comportamientos somos más parecidos que diferentes en realidad, pero nos encanta instalar que somos diferentes, que ellos son mejores en matemáticas, en habilidades espaciales, ellos estacionan mejor, manejan mejor, entienden mapas mejor, y nosotros cuidamos mejor. Digo, y eso es una ficción, también es un relato. La ficción abonada también por un discurso neurocientífico, ¿no? Que tratamos de desarmar. Voy a detenerme para ya finalizar en habilidades matemáticas y rotación mental, que vamos a ver qué son. ¿Por qué? Porque estas habilidades matemáticas y la rotación mental están correlacionadas con el éxito de las carreras STEM. Las personas que tienen mejores estas habilidades, mejor les va después en las carreras STEM. Y esas habilidades son atribuidas a un cerebro del varón en general. Pero fíjense cómo cambian, esto me gusta, fui armando esto, perdón, cómo cambian hasta en el tiempo. Me voy a sacar que me estoy mirando yo misma. Hasta me corro. Como la habilidad numérica. Estos exámenes de secundaria, ¿no? De adolescentes. Este es el D, ¿no? El tamaño del efecto. Recuerden, cuanto más grande el D, más diferencias, cuanto menor el D, menos diferencia. 0,1 era el corte. En 0,1 ya no hay distinción. Entonces, fíjense acá. En el año 47, o sea, si es positivo, son mejores los varones, si es negativo, son mejores las mujeres. En el año 47, los hombres son mucho mejor que las mujeres en habilidades matemáticas. Pero ya en el año 72, casi están raspando el 0,1, y en el año 80 no es significativo las diferencias entre hombres y mujeres, incluso da mejor, más las mujeres porque es negativo da más las mujeres. Bueno, pero es no significativo, vamos a decir. Es decir, que en el 47, en el 62 y en el 72 casi eran mejores los hombres, pero a partir del 72 ya no hay diferencias en habilidades matemáticas. Entonces esto es cultural. Esto tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a yo puedo, a que no haya estereotipos que marcan, o romper un poco los estereotipos que marcan que las mujeres son malas en matemática. En el 47, en este país, no votábamos. Para tener una idea, ¿no? No es que esto es el siglo pasado, ¿no? Las mujeres no votaban, no formaban parte de tomar decisiones tan importantes como esa. Es decir, el acceso de las mujeres a la educación, a la vida social y política, fue cambiando esta tendencia. O sea que de innato no tiene nada, ¿no? Razonamiento abstracto igual. También depende de los países. Esto es del año 2003, de las pruebas PISA. De nuevo, positivos son mejores los varones, negativos son mejores las mujeres. Si me paso de 0,1 es significativo.
los únicos países donde los varones son mejores son Bélgica, Chile y Australia. Pero fíjense que en Bahrein, no sé dónde queda, ni dónde queda, confieso, y Jordania, son mucho mejores las mujeres. O sea que es una cuestión cultural, claramente que va a depender de en qué país me encuentre. Y en un mismo país hay diferencias entre etnias. Los blancos, esto es del 90, los blancos, en la población blanca, los varones son mejores para las matemáticas, pero no son mejores en la población negra y en la población asiática. Es decir, negras y negros son iguales en las habilidades matemáticas, y asiáticos y asiáticas también, pero en los blancos se ve que hay una diferencia. O sea que esto es una cuestión claramente de algo que pasa en ese grupo blanco que no pasa en otros grupos étnicos, por ejemplo. Es decir, depende de la cultura 100%, diría yo. Entonces, la rotación mental, que acá es donde se da la mayor lucha hoy en habilidades cognitivas, es poder retener estas imágenes que están acá en la mente y dar las vueltas en la mente. Entonces, yo les doy estos dibujitos y al lado ABC, uno de estos tres es este con otra orientación. Entonces ustedes tienen que poner cuál es uno, ¿no? ¿Cuál es? ¿Es A, es B o es C? Lo mismo con dos. ¿Cuál es dos? ¿Es A, es B o es C? Te dan 20 de estos y un minuto por cada fila, ¿no? Entonces tenés que ir viendo, y ese es el test, famoso rotación mental. También fue cambiando con el tiempo, o sea, los varones eran mucho mejores en el 85, pero ya acá en el año 2011 la cosa se llega a un D de 0,5, que es el que está acá. Esto es la superposición 2011 y ahora es un poco muy similar. Hay un 80% de superposición, es decir, 100 personas, 80 son iguales, tienen un desempeño igual, pero hay un 20% que realmente es distinto. Es decir, las 10 peores son mujeres, el 10% peor es mujer y el 10% mejor es varón. Eso está hoy así. Por supuesto, los que hablan del esencialismo y de las cosas innatas dicen que eso es innato, que esa es la testosterona moldeando el cerebro de la mujer, porque los varones tenían que cazar mamuts, y como tenían que cazar mamut y todo ese tipo de caza, estrategia, caza, tienen mejores orientaciones espaciales, salían a buscar bichos, tenían que volver, en fin. Desde el neurofeminismo y desde, bueno, desde también la concepción biosocial del cerebro, desde muchas escuelas, no solo el neurofeminismo, dicen, bueno, no, en realidad este 20% de diferencia se va a explicar por la experiencia cultural que tengan esos cerebros. Porque la rotación mental es otra habilidad que se cultiva. Entonces se empiezan a probar de qué depende la rotación mental. Y lo primero que aparece es el juego, ¿no? Ya aparecemos, incluso hoy, por ahí las vidrieras no están tan estereotipadas, no están rosas, celestes, pero la verdad es que yo el otro día me tomé el trabajo en mirarlas y los juegos de las nenas no tienen ruedas, tienen muy pocas ruedas. O sea, no importa ya el color, pero no tenemos juguetes con ruedas, muy pocos. Estamos atadas al piso. No tenemos un desplazamiento en el piso cuando jugamos. El único con ruedas es el cochecito para llevar un bebé, nada más. En cambio, los juguetes de los varones todos tienen ruedas, o son autitos, o son pelotas, todo gira, todo se mueve en el espacio. Entonces, por suerte, cambió un poco esto y a algunas mujeres le dieron una pelota y a algunos nenes le regalan bebotes. Pero con eso no alcanza, porque tener una pelota en un armario no pasa nada. Eh, lo que le va a revelar el espacio a cualquier sujeto es jugar con la pelota, es ver cómo se mueve, entender cómo esa pelota se va desplazando en un espacio y que le va revelando a ese cerebro cómo se mueven las cosas en el espacio. Para eso hay que jugar, no hay que regalar una pelota, hay que salir a jugar con la nena a la pelota. Y hay que, lo mismo con las capacidades de cuidado, no hay que regalarle un muñeco al nene y nada más. Hay que ponerse a jugar con tu hijo varón con un bebote. O sea que es mucho más chocante que salir a jugar a la pelota con la nena. Pero igual, o sea, los juguetes hay que jugar con ellos. No solo con tenerlos se cambia el estereotipo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es el lenguaje. Perdón, los videojuegos, antes de llegar al lenguaje. Los videojuegos. Hay muchos trabajos que muestran que el videojuego ayuda para hacer estos ejercicios de rotación mental. Los que usan muchos videojuegos, los high use que están acá en rojo, tienen valores espectaculares en rotación. Y los que usan poco,
bajos. Y adivinen quiénes son quién, ¿no? Si uno hace la disgregación por sexo, vemos que los varones son, entre la población de varones son los que más juegan y las mujeres son las que menos juegan. Pero si buscamos las mujeres que más juegan, las mujeres que más juegan tienen valores tan altos en rotación mental como los varones que juegan. Es decir, que en realidad depende mucho del juego, del entrenamiento que vos tengas con el espacio. Y lo otro es el lenguaje. El lenguaje de los padres y las madres con los niños. Y esto también a mí realmente me impresionó muchísimo. Grabaron 15.000 horas de lenguajes, ponen a un padre o una madre con un bebé, con un niño, y los van grabando sin que los vean. Y después un becario cuenta, revisa todas esas grabaciones y cuenta el número de palabras espaciales, que son arriba, abajo, adelante, atrás, al costado, bueno, todos ese tipo de palabras en los diálogos o en los juegos entre madres e hijos y padres e hijos. Entonces, lo que ven es muy impresionante, porque ven que usan, tanto varones, padres como madres, usan más palabras espaciales con los varones. Y es bastante la diferencia, como verán, que con las mujeres. Y después, cuando escuchan, ponen a los nenes solos, jugar solos o con otros, ven que esos varones que recibieron más palabras espaciales de sus padres, dicen, que es este gráfico de acá, dicen más palabras, usan palabras espaciales, mucho más que las mujeres. Y usar palabra no es una pavada, porque el lenguaje construye realidades y el lenguaje guía el pensamiento. Y yo voy incorporando, a medida que puedo hablar, puedo pensar en el espacio. Si hablo en el espacio, pienso en el espacio. Se me despiertan capacidades cerebrales al poder hablar de algo, entender un concepto. Entonces, y lo que ven es que cuanto acá abajo ven estos trabajos, cuanto más hablan del espacio los padres, más hablan del espacio los hijos, y cuanto más los chicos hablan del espacio, mejores transformaciones espaciales hacen, ¿no? Que es un poco lo que yo les decía. El lenguaje guía la cognición, guía el desarrollo del cerebro. Entonces, hasta cómo me hablan de chiquito y de chiquita va a construir mis propiedades visoespaciales, mis facultades visoespaciales. Incluso los estereotipos de género también limitan. Este trabajo también es muy impresionante. Agarraron un grupo de hombres y mujeres, los encerraron en una habitación, por ejemplo este de acá, y les dijeron, bueno, los hombres tienen mejor habilidad de rotación mental, siempre con el ejemplo de los cubos que están ahí, ¿no? De rotación mental. Eso es el test que les miden. Y agarran y les dicen, bueno, los hombres son mejores. Los hombres son mejores en rotación mental, les pasan videos de los hombres son mejores y les hacen hacer el test. Y bueno, ven acá, ven que me encuentre mi mouse, acá. Y sí, los hombres son mejores, que las mujeres no llegan ni a 10, o sea, se equivocaron la mitad de las veces. Y los varones, 15, 12, 13 ponen. Bueno, hacen a otro grupito de personas, los encierran en un lugar y les dan una charla como esta, diciéndoles que en realidad no hay diferencias sexuales, no son las diferencias, no hay, las mujeres no son peores, los hombres no son mejores, y les hacen hacer el test. Y fíjense que desaparecieron las diferencias. Con solo una charla, ¿eh? El poder de la educación. Con solo una charla ya no hay diferencias. Y a unos no les dicen nada, absolutamente nada, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el test, y generan las diferencias estereotípicas. O sea que evidentemente ahí trabaja un estereotipo medio inconsciente. Esta misma autora, también del neurogendering, hace otro trabajo donde pone hombres y mujeres, y los mide, y ve las diferencias típicas que hay, y después agarra un grupo, otro grupo, y le dice, bueno, miren, en realidad los hombres son mejores en la rotación mental, pero esto es una construcción de estereotipo. Esto es por los juegos, por el lenguaje, no es que sean de verdad mejores, pero en la práctica, o sea, no son innatamente mejores, pero en la práctica son mejores por todas estas cosas que estamos charlando. Entonces, fíjense que desaparecen las diferencias. Este es este grupo, el estereotype, desaparecen las diferencias. Y a otro grupo lo meten y le dicen, los hombres son mejores, pero en realidad son mejores porque hay diferencias innatas, es cerebral, hay algo están cableados distintos desde que nacen, por eso son mejores. Y fíjense que replican, los hombres son mejores. Entonces, en este trabajo ella discute, que me parece muy interesante, lo peligroso que es afirmar que hay características esenciales innatas, que son naturales, que son biológicas, porque contra la biología no se puede ir. Yo puedo decirte hay características estereotípicas. Bueno, los estereotipos los cambiamos, no pasa nada. Vivamos de otra manera, decidamos vivir de otra forma, genial, hagámoslo. Pero si yo te digo, no, esto es biológico,
Esto es así, ya está, son así. Te tocó caer de ese lado, lo siento. Te tocó caer del este, genial. Esto no se puede cambiar. Lo de la biología no se cambia. No se puede cambiar. Entonces, instaurar esos discursos esencialistas, biologicistas, es muy peligroso porque los hace incambiables, ¿no? Y sabemos todo lo que viene después. Bueno, esta es mi casi última diapo. La pregunta de Joel fue, bueno, si somos mosaicos cerebrales, ¿no seremos mosaicos de comportamiento también, al final y al cabo? Entonces, eligen 7 características psicológicas muy dimórficas en la cultura, a propósito, dice, vamos a ponernos en la peor de las situaciones, vamos a ir bien a ver si somos mosaicos de estas cosas que están recontra estereotipadas. Por ejemplo, autoestima, preocupación por el peso, comunicación con las madres, videojuegos, consumo de pornografía, práctica de deporte e implicación en las tareas domésticas. Entonces, hay unas que son claramente masculinas, otras que son claramente, según estereotipo, ¿no? Femeninas. A esas las pintamos de azul, a las otras de rosa, y el, por ejemplo, acá consumo de pornografía es más masculina. Cuanto más intenso el color, es más consumo de esa práctica, y tareas domésticas, que generalmente es femenina, bien rosa, cuanto más rosa, más práctica. Y fíjense, ustedes por ustedes mismos vean los resultados. Este panel es de mujeres y este panel de hombres. De nuevo el mosaico. No hay mujeres, o sea, en estas cosas que son re estereotípicas, no hay consistencia. No es que todas las mujeres hacen las cosas de mujeres y todos los varones hacen las cosas de varones. Está mezclado. Somos un mosaico comportamental y esto lleva a terminar un poco con la charla, la idea es esta, este es el resumen, ¿no? Tratar de salir de este modelo binario donde los genes determinan ovarios y gónadas, ovarios y testículos, y las gónadas hormonas, y las hormonas generan un cerebro emocional, social, y otro cerebro racional y productivo, donde el mundo va a ser reflejo de estos dos tipos de cerebros, y cambiarlo por un cerebro en mosaico, ¿no? Esa es un poco la propuesta, donde va a haber genes, donde va a haber epigenética, que bueno, que no charlamos, pero va a haber hormonas, va a haber lenguaje y va a haber experiencias, y todas estas van a tejer juntas, todas estas van a danzar juntas, van a tejer juntas en la formación de nuestro cerebro. Cada región va a responder diferente según qué de todas estas cosas vaya pesando más, y el resultado es un cerebro donde va a reflejar, el cerebro va a reflejar el mundo, va a encarnar el mundo, y creemos que este cerebro, yo creo por lo menos que este cerebro en mosaico abre las puertas para una sociedad más inclusiva, más igualitaria y mucho más diversa, y no quedarnos con la idea de que hay cerebros de hombres y cerebros de mujeres. Y les digo más, tampoco hay cerebros homosexuales, tampoco hay cerebros heterosexuales, tampoco hay cerebros cis y tampoco hay cerebros trans. Cada uno es la propia versión de sí mismo en realidad. Bueno, muchísimas gracias. Qué placer, Flor. Dan ganas de aplaudir, pero el Zoom es más frío y no hacemos el aplauso técnico, Bueno, que no sea con un emoji de este estilo. La verdad, bueno, excelente. bueno, espero bueno, eso que no se haya entendido, corrí un poco porque quería llegar con todo y poder darles todo, por ahí fue un poco rápido, pero bueno, queda grabada igual, así que está bueno que quede No fue grabada. rápido para nada, estoy casi segura que hablo por la mayoría de las personas que estamos acá, porque fue muy disfrutable, con mucho ritmo, y la verdad que sí, pienso en lo personal qué importante de construir los discursos hegemónicos vinculados a género siempre, pero fundamentalmente las personas que pertenecemos al campo de la ciencia, de construir específicamente este discurso esencialista, biologicista que mencionás, que es, más condiciona casi todo. Y también me encantó la invitación del principio, porque me parece que aplica al espacio que estamos construyendo, de una lectura crítica de la bibliografía científica, porque la ciencia tampoco es neutra, siempre es su semblante de rigurosidad y lejanía con los sesgos, a veces entran las trampas, y ese silencio que mencionaste también me pareció interesante. No es solo lo que se publica, es también lo que no se publica. Ese silencio me parece que merece toda una atención a la hora de construir nuestras prácticas. Así que muchísimas gracias, me pareció impecable. Gracias de Bueno, verdad. muchas gracias, Eva. Bueno, gracias a todos y a todas por estar. No sé si tienen preguntas o comentarios que hacer. Bueno, ahí en el chat dicen todos un lujo, muchas gracias. A todos encantadísimos y encantadísimas. Así que bueno, no les robamos más tiempo si
Si no hay preguntas, y nos vemos la próxima porque de estas tienen que haber muchas. Te comprometemos una vez más. No te vamos a soltar tan fácil. Bueno. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y bueno, me alegro que hayan podido, por lo menos que se queden con ideas dando vuelta por la cabeza para rumiar y pensar. Creo que es eso, con que se queden con una idea pensando, yo ya me voy feliz, pensando distinto. Eso es un poco la propuesta y bueno, eso, que vaya sembrando algo. Eso es con eso yo ya me doy por satisfecha. Pero sin duda que es así. Así que muchísimas gracias, Bueno, Flor. Y nos vemos la saludos, próxima. besos, que estén bien. Chao, Adiós. chao. Muchas gracias. No, Muchas nada. gracias. Chao, Chao, chao. gracias. Gracias. Chau, chau. Mil gracias, hasta luego.